¿Está feliz? Bendecida. Gloria al Señor. El Señor ya le alabamos, le adoramos. Nos habló por medio de sus dones, pero nos quiere seguir hablando. Amén. ¿Está dispuesto a seguirlo escuchando? Amén. Entonces hoy nos disponemos y nuestra mamá hoy ha delegado a nuestra hermana Noemí para que nos dé el consejo de la palabra. ¿Recibe al enviado? Va a ser bendecido el día de hoy. Amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, más hermanas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidas. Pueden descender, mis hermanos. Damos gracias al Señor por esta lluvia que vino, ¿verdad? Que cayó, que ya la necesitábamos, ¿verdad? Él vino ahí sí que a remojar nuestra tierrita también, ¿verdad? Para que usted y hoy podamos recibir la semilla, la palabra que Él trae para nosotros. Así que le voy a pedir que me acompañe a orar. Le doy gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Por tomarme en cuenta, a mis padres espirituales también, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Estar aquí, pero le pido al Señor que sea Él el que tome este lugar y que usted no me mire a mí, porque si me mira a mí, me va a ver mis defectos, ¿verdad? Pero que mire al Señor, ¿verdad? Que Él pueda reflejarse el día de hoy en mi persona y que lo que Él ha puesto en mi corazón sea de edificación para su vida, como lo ha sido para mí. Amén. Así que, papito lindo, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque una vez más nos muestras tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy nos permites una vez más acercarnos a tu casa confiadamente, Señor, ante el trono de la gracia y de la misericordia, papito lindo. Yo te ruego en esta tarde, Señor, que tú tomes el control de mi vida, de mis palabras, Señor amado, que todo lo que salga de ellas, Señor, sea para edificación de tu amada, de tu iglesia. Tú conoces la necesidad que ha venido con cada una de mis hermanas, Señor amado, pero que hoy, Señor, a través de esta palabra, papito lindo, ellos puedan recibir, Señor, la porción que tú ya tenías preparada, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. A ti te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Amén. Puede sentarse. Pues siempre pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que compartir con cada una de ustedes, porque sabemos que desde acá nos han dado comidita rica, ¿verdad? Y pues definitivamente pues tenemos que ir en esa línea, en ese orden, ¿verdad? Entonces preguntándole al Señor, y pues a mí se me hacía rema desde la semana pasada que mi papá nos hablaba de humillarnos, ¿verdad? Y pedir perdón. Muchas veces es una humillación y nos cuesta, ¿verdad? Definitivamente, si no estamos llenas del Espíritu Santo, muy difícilmente vamos a poder pedir, pero también vamos a tener que dar perdón. Y yo creo que muchas veces las dos cosas cuesta, pero no sé cuál le costará más a usted, si pedir o dar, ¿verdad? Como decía hermana Patti, ¿verdad? Debemos de tener para poder dar, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo la llenura del Espíritu Santo, no voy a poder dar perdón, ¿verdad? Entonces, el título, como usted lo ve ahí, dice: el perdón trae transformación y trae sanidad. Entonces, muchas veces usted y yo no podemos avanzar en el camino del Señor si no hemos perdonado, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en el tema y vamos a leer allá en Mateo 6, 14, 15. Usted sabe que el que nos ha perdonado usted y a mí ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y ayer nos venimos a sentar a la mesa y recibimos ese perdón, ¿verdad? Entonces yo le decía al Señor, qué lindo es sentirse perdonado, ¿verdad? ¿Usted alguna vez se ha sentido perdonada? Amén. Qué lindo es sentirse perdonado, ¿verdad? Pero asimismo yo le preguntaba al Señor, así como yo me siento, yo sé que hay otras personas que quizás no se sienten perdonadas. ¿Por qué? Porque quizás yo no les he dado el perdón, ¿verdad? Entonces dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Imagínense que, por eso le decía, qué bonito es sentirse perdonado, ¿verdad? Pero ¿y si yo no perdono? Dice que yo tampoco voy a ser perdonada. Pero Él ya nos perdonó, y porque Él ya nos perdonó, usted y yo también podemos perdonar. A mí me impactaba porque ayer en la última prédica nuestro apóstol hablaba de esto. Él decía, ¿verdad? Él decía, el perdón es un don. El perdón es un don que usted y yo tenemos que pedir. Y yo me impactaba porque definitivamente él decía, el perdón trae libertad, decía él,
libertad de tantas cosas que usted y yo podemos cargar desde nuestra niñez, porque muchas veces usted y yo llegamos a esta edad madura, ¿verdad? O las que están jovencitas, ¿verdad? Pero algo nos tuvo que haber pasado incluso en el vientre de nuestra madre, que quizás eso nos impide perdonar. Hubo algo que nos afectó y si usted y yo no perdonamos, no vamos a cambiar nuestro camino, nuestro propósito en el Señor, ¿verdad? Dice, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos perdonar, ya que Él perdonó. Es una llave espiritual para abrir cadenas y para sanar nuestras emociones. Porque muchas veces nuestras emociones no están sanadas, ¿verdad? Y nosotros nos recordamos de algo que pasó hace 20 años, decía el apóstol, ¿verdad? Y yo decía, santo Dios, ¿verdad? No sé, algo que le pudo haber sucedido, ¿verdad? Y usted lo trae a memoria. Entonces, algo que el Señor quiere hacer hoy es primero que borremos el pecado, que lo borremos, que lo olvidemos y que lo sepultemos. Son 3 cosas las que hay que hacer. Y muchas veces tal vez hacemos solo una y por eso es de que tal vez nuestra vida no cambia, ¿verdad? Dice allá siempre en Mateo 6, 14, 15 en otra versión, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Imagínense. Dice que esa palabra perdón, dice, viene del hebreo 55:45, que es salah, que es perdonar, perdón, perdonar, disculpar. También viene del diccionario Swanson, que es perdonar y liberación. Imagínense, por eso le digo, cuando usted y yo perdonamos, estamos liberando, pero no solamente nos estamos liberando nosotros, que estamos dando el perdón, sino que estamos liberando a aquel que vino y nos hizo algún daño, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que usted y yo lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces usted dice, no, yo no lo voy a perdonar, pero usted no sabe que usted misma tiene encadenado a otra persona. O sea, usted misma le tiene una cadena a otra persona. Imagínense, qué difícil, y a mí me impactaba eso. Dice que en el diccionario Vine es soltar, dejar ir. Si ustedes ven esa imagen, usted ve una imagen donde está gris, ¿verdad? Donde la persona quizás está pasando una situación difícil, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque quizás no ha perdonado. Pero cuando ahí dice soltar, mire, esa imagen a mí me impactaba porque ella brinca. O sea, ella deja soltar y entonces cuando usted y yo soltamos el perdón, ¿verdad? Viene una nueva temporada para nosotros, viene una transformación, viene una sanidad para nosotros, para nuestro corazón. Mi papá nos hablaba también del corazón endurecido, ¿verdad? Del circuncidar nuestro corazón y parte de ello es perdonar. Cuando usted y yo perdonamos, nuestro corazón es circuncidado. Aquí lo vamos a ir viendo. Dice que el perdón es la decisión consciente, es una decisión. O sea, esto no es una obligación. Usted y yo vamos a decidir, porque obligarnos sí podrían, ¿verdad? Nos podrían decir, ven, si usted tiene algún problema con su hermano, con su hermana, vengan, arreglémoslo, ¿verdad? Pónganse de acuerdo, ¿verdad? Y perdónense. Pero muchas veces lo hacemos por obligación. Y si lo hacemos de esa forma, tampoco lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Porque dice que el perdón es la decisión consciente. Usted y yo tenemos que tener esa conciencia de que es una decisión que vamos a tomar y voluntaria de liberar a alguien de la deuda emocional o moral causada por una ofensa, error o agravio. Dice renunciar al resentimiento y a la venganza, porque muchas veces usted y yo, bueno, tal vez ahora que ya estamos en Cristo no, ¿verdad? Pero tal vez antes éramos vengativas, éramos muy resentidas, ¿verdad? Nos hacían algo y santo Dios, ¿verdad? Ya no podía usted ni ver a la persona, ¿verdad? Si tal vez usted iba al mercado, iba a la calle y la miraba, usted volteaba la cara o se pasaba para el otro lado, ¿verdad? Pero usted y yo ya no lo hacemos, o yo espero, ¿verdad? Que ya no lo hagamos, ¿verdad? Entonces dice acá, para dar paso a la paz interior. Y esa paz es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solamente la puede dar el Señor, ¿verdad? Dice, y en muchos casos a la restauración. O sea, el perdón nos va a llevar a la restauración. Dice que perdonar, lo que yo les decía, que decía ya nuestro apóstol, es un don divino que Dios derramó en usted y en mí.
perdonar es un regalo de Dios. ¿Cuántos de nosotros solo necesitamos perdonar para sentirnos libres? Dice, lo que está impregnado en nuestra alma o pensamiento es prácticamente, por ejemplo, ¿verdad? Si usted viene y tiene algo contra alguien, su mente también está maquinando cosas. O sea, también su mente tiene que ser renovada. Entonces, cuando usted y yo renovamos nuestra mente, también se renueva nuestro corazón. Va enlazado, ¿por qué? Porque hay sentimientos que usted tiene en el alma que van enlazados al corazón y hay pensamientos que también vienen al corazón. Entonces van enlazados, o sea, cuando usted se renueva su mente, su corazón también es renovado. Dice, aprende a perdonar y serás libre y podrás tener también la capacidad de amar, decía nuestro apóstol anoche. Si usted perdona, va a poder tener la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque ya no va a tener rencor hacia nadie, ¿verdad? Y usted va a poder venir y decir, y el Señor poco a poco con la llenura del Espíritu Santo nos va a permitir, primeramente, que venga ese don, ¿verdad? O lo que decía nuestro apóstol. No es directamente esa palabra que usted va a decir, ay hermana, en la Biblia no dice que es un don, ¿verdad? Pero nuestro apóstol nos decía que es un regalo y usted sabe que los dones son regalos, ¿verdad? Entonces es un regalo que el Señor nos dejó para aquel que lo desee, ¿verdad? Y que lo pida. Dice que usted y yo tenemos que olvidar. ¿Será que usted ya olvidó alguna ofensa que le hicieron hace mucho tiempo o todavía usted la recuerda? Dice que el olvido es el acto a veces natural, otras veces intencional, dice, de dejar de tener presente en la memoria, dice, una situación pasada. En sentido profundo, cuando hablamos de olvido, junto al perdón se refiere a no seguir trayendo al presente lo que ya se decidió perdonar. Porque usted a veces dice, sí, hermana, ya la perdoné, o sí, hermano, ya lo perdoné, o esposo, ya te perdoné, o hijo, ya te perdoné, pero siempre usted trae a su mente lo que una vez pasó, ¿verdad? Y si usted lo trae a su mente, es como volver a vivirlo, ¿verdad? Es como querer tenerlo ahí siempre, ¿verdad? O quererlo recordar. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero lo hablo por mí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo con mi nena. Yo pues ayer estaba tan feliz porque mi nena ayer bajó a las aguas del bautismo y para mí es una promesa cumplida del Señor, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, de verdad que aquí donde ella va a morir, ahí va a morir también el recuerdo que yo tenía. Porque hay muchas, por eso les decía al principio, muchas veces nos pudieron haber pasado cosas hace mucho tiempo. Mi nena tiene 13 años y entonces yo le decía al Señor que muera esa rebeldía, pero junto con ella yo también quiero que muera un recuerdo que yo traía desde que ella estaba en mi vientre. Entonces yo le decía al Señor, ¿verdad? Ya no quiero volverlo a recordar. Ya no quiero volverlo a recordar. ¿Por qué? Porque cuando usted recuerda algo que le dañó, lo que le va a traer es tristeza. Lo que le va a traer, si es algo malo, le va a traer tristeza. Por supuesto que si es algo bueno, pues sí, ¿verdad? Le va a traer alegría. Usted volver, como dice a veces el dicho, volver a recordar es volver a vivir. Creo que así dice el dicho, ¿verdad? Entonces, pero no, hay cosas que usted y yo no tenemos que traer a memoria. Cosas que no debemos de recordar, sobre todo las cosas malas, ¿verdad? Aquellas cosas que nos dañaron. Entonces dice aquí, se refiere a no seguir trayendo al presente lo que ya se decidió perdonar, aunque el recuerdo exista, dice. Es más, un acto del corazón, que es más un acto de corazón que de la mente. Elegir no alimentar ni revivir el dolor que causó el pasado, era lo que decía. Si usted lo trae a memoria, lo trae a su mente, a su recuerdo, usted va a revivir y va a alimentar ese recuerdo. Que quizás el Señor lo que hizo una vez fue borrarlo, pero usted pues, solo lo borró el Señor, pero usted no lo olvidó ni tampoco lo sepultó. Entonces, como no hizo las tres cosas que hay que hacer, entonces siempre va a venir ese recuerdo, ¿verdad? Entonces, es bien importante de que usted y yo le pidamos al Señor, ¿verdad? Que realmente podamos olvidar alguna situación que nos haya pasado, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que nos han podido pasar en nuestra vida, ¿verdad? Pero que lo único que podamos traer a nuestra memoria para recordar sean aquellas cosas buenas,
aquellas cosas que fueron agradables. Yo no sé usted como madre, ¿verdad? Pero a mí cuando me dijeron que iba a ser mamá, yo me puse tan contenta, tan feliz, ¿verdad? Pero siempre el enemigo queriendo apagarle a uno, ¿verdad? La felicidad. Porque yo estaba muy contenta, hermanos. Y se los voy a contar así brevemente porque es algo que ya está ministrado y que ya el Señor, como les decía, ayer me lo volvió a recordar. ¿Pero para qué? Para que fuera sepultado, ¿verdad? Entonces, cuando yo me enteré que iba a traer a mi nena, ¿verdad? Pero cuando a mí me dijeron que era una nena, yo me puse muy feliz. Dije, voy a tener una nena, ¿verdad? Una niñita, la poder vestir y todo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero yo siempre decía una nena, siempre. Pero mi esposo en ese tiempo no era cristiano y él no quería una nena. Entonces yo sufrí mucho, hermanas. Sufrí mucho porque él no quería a mi nena. Y yo decía, santo Dios, ¿de qué voy a hacer, verdad? Pero es ahí donde le digo que el Señor cumple sus promesas. Porque el Señor cambió el corazón de mi esposo. Cuando ella nació, el Señor hizo algo en él. Había un propósito por el cual yo tenía que haber pasado ese mal momento, ese mal recuerdo. Pero ahora cuando yo volteo a ver y digo, Señor, gracias. Gracias porque fue necesario haber pasado ese proceso para que ahora yo pueda haber cumplida tu palabra. Y no solamente en mi hija, sino que también en mi esposo. Porque mi esposo no conocía al Señor. Mi esposo no lo conocía y ahora verlo a él aquí predicando, danzando. O sea, imagínense qué gran bendición la que el Señor tiene preparado para usted y para mí, pero cuando usted y yo podemos olvidar y decidimos perdonar. Porque, miren, hermanas, mi esposo me pidió perdón muchas veces y yo le decía, sí, te perdono, pero siempre lo recordaba. Siempre venía a mi memoria, ¿verdad? Entonces yo realmente no había perdonado de verdad. Porque es lo que les decía, ¿verdad? O sea, yo tal vez puedo decir, sí, perdono, pero no lo estoy haciendo de la forma correcta. Y entonces, yo cuando la veía a ella ayer, o sea, me acordé, sí, pero ya no como antes. Ya no con una tristeza, sino que yo decía, gracias, Señor, gracias, con alegría, porque sé que tú cumpliste tu promesa, porque sé, Señor, que pasé ese proceso, pero ahora le puedo decir a usted, si alguien en algún momento pudo haber pasado el mismo proceso que yo, ¿verdad? El Señor nos permite pasar por ese desierto, ¿para qué? Para transformarnos también, porque transforma nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Y ahora pues Él me dice, mira, el Señor sabía por qué me iba a mandar nenas, porque Él es feliz con las nenas. Él me dice, de verdad, yo me arrepiento, me dice, de un día, de lo que sentí, pero yo no conocía a Dios. Y yo le digo, sí, es cierto, no lo conocías. Entonces ahora Él dice, mis nenas son todo para mí, dice Él, ¿verdad? Y ahí están las dos junto con Él, ¿verdad? Entonces yo miro eso y digo, Señor, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo lo que tú haces, pero realmente es cuando usted y yo perdonamos de verdad. Amén. Dice allá en Isaías 43:25, yo soy quien borra tus transgresiones, dice, y no se acuerda más de tus pecados, dice. Yo no sé si usted se alegra, pero realmente el Señor dice que Él borra nuestras transgresiones y Él no se acuerda más de esos pecados, y así deberíamos de hacerlo usted y yo. A eso nos llama el Señor, a que sean borrados y que usted y yo no nos volvamos a acordar. Dice que esa palabra, borrar, viene de la palabra H4229, que es macá, que significa borrar, deshacer, destruir, exterminar, limpiar. Imagínense todo lo que el Señor hace con sus transgresiones y las mías, con nuestros pecados. Dice que también esa palabra que no se acuerda, dice que es del H2142, que es sacar, que es recordar, volver a pensar, volver a mencionar, que es lo que le decía. A veces cuando usted, tal vez usted nunca ha peleado con su esposo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero muchas veces tal vez usted está platicando, peleando, ¿verdad? Con su esposo, y muchas veces usted viene y lo que hace es mencionar o hacer memoria de algo que pasó entre ustedes como esposos, ¿verdad? Porque yo le digo, ¿verdad? Yo cuando a veces habían situaciones difíciles con mi esposo,
le soy bien honesta, yo siempre venía y le recordaba a él lo que él había hecho. Fíjense, yo era así, hermanas, pero ya el Señor me cambió. Entonces yo siempre le recordaba a mi esposo, ¿te acordás que la nena? Y él me decía, ya no me lo recordés. O sea, es lo que les digo, es que si yo no lo perdonaba de verdad, él estaba atado, él llevaba una cadena y cada vez que yo se lo mencionaba, él sí se entristecía. Porque me decía, no, pero si yo ya le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a mi hija, ya te pedí perdón a ti, pero yo lo tenía esclavizado. Imagínense, yo tenía esclavizado a mi esposo cuando yo le recordaba lo que él había hecho. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hoy, pues sí, que hoy venga a memoria suya a quien no ha perdonado. ¿Qué no ha perdonado? Porque el Señor la quiere hacer libre, quiere sanar su corazón, quiere sanar su alma, quiere que usted sea transformada completamente. Entonces dice, si no logro perdonar el dolor y daño que me hicieron, por ejemplo, cuando somos pequeños, somos jóvenes, podría cometer ese mismo error con mis hijos o con mi esposo. Y yo lo estaba cometiendo, hermanas, yo estaba cometiendo ese error. Porque yo siempre se lo recordaba. ¿Y saben qué es el peor error que quizás yo cometí? Pero también le pedí perdón a mi hijo. Esa vez se lo he contado a mi hija. Yo cometí ese error, hermanas. Y yo le pido al Señor que Él borre en la mente de ella lo que yo le dije. Porque sí lo hice. Lo hice y yo le decía al Señor, perdóname, perdóname. ¿Por qué? Porque yo no había sanado esa herida. Y muchas veces usted y yo tenemos esas heridas ahí abiertas. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros venimos y dañamos a nuestros hijos. Porque yo le decía ayer al Señor, ahorita que ella está bajando a las aguas, que muera y que muera ese recuerdo de lo que yo le dije de su papá. Porque si no, algo que yo hice la va a afectar a ella cuando sea más grande todavía. Pero definitivamente el Señor ha hecho milagros en mi vida y en mi casa, hermanas. Porque fue decisión de ella de decir, yo quiero bautizarme. Y ella tenía rema porque pues ahí sí que, como decía hermana Ingrid ayer, le han estado enseñando y gracias a Dios le enseñaron bien, ¿verdad? Entonces le digo, sí. Entonces yo le digo, hija, es el mes del reinicio, es el 8º mes, estás en tu año número 13 de rebeldía, le decía yo. Pedile al Señor que te dé la oportunidad ahorita, le dije yo, de poder morir y volver a nacer. Y ella me dijo, amén, mamita. Amén, me dijo, yo lo quiero hacer, me dijo. Bueno, le dije yo, y ayer que estaba ahí el Señor me recordaba todo eso y por eso es de que me ponía tanto sobre el perdón, ¿verdad? Porque definitivamente el perdón, cuando usted y yo lo entendemos, ¿qué es realmente el perdón? Vamos a poder, como decía hoy la palabra, tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Entonces dice que el Señor nos perdonó a nosotros primero, para que nosotros tengamos la capacidad de perdonar a otros. O sea que usted no me puede decir, no hermana, yo no puedo perdonar. Sí podemos perdonar, porque usted y yo fuimos perdonadas primero, y por haber sido perdonadas primero tenemos la capacidad de hacerlo. Eso decía ayer nuestro apóstol. Y dice que hay hay tipos de memoria. ¿Por qué les hablaba también de la memoria? Porque obviamente cuando usted viene y recuerda, eso le viene a su mente, ¿verdad? Entonces dice que hay memoria sensorial, que dice que guarda datos que llegan por los sentidos durante 1 segundo o menos. O sea, usted se acuerda de algo que tocó, ¿verdad? O algo una mosquita que andaba ahí, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Entonces dice que esa es una memoria sensorial, ¿verdad? Algo que usted puede palpar. Dice que hay memoria a corto plazo, que dice que retiene poca información para tareas del momento, pero hay una memoria a largo plazo. Dice que almacena información por horas, días y toda la vida, dice. O sea, esa memoria a largo plazo es la que le recuerda a usted lo que pasó hace 5 años, lo que pasó cuando usted tenía, si usted se recuerda, yo para recordar, hermanas, de verdad que a mí se me olvida, porque se me dice mi esposo, todo se te olvida. Pero, porque él me dice, ¿no te acordás qué te pasó en tal fecha? No, le digo yo. Entonces, gracias a Dios, pues algunas cosas se me olvidan, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad?, que esa memoria a largo plazo es la que almacena esa información de toda la vida, dice. De qué nos pasó cuando teníamos 2 años, cuando teníamos 3 años. Tal vez usted todavía se acuerda, ¿verdad? Pero como le digo yo, tal vez de los 5 años para acá, tal vez me acuerdo de algunas cosas, pero de ahí
no me recuerdo. Entonces dice, se divide en recuerdos de eventos episódicos y habilidades procedimentales. Entonces, yo le puse acá a la par, en Isaías 43:18 dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, esto lo tomé yo como que fuera una orden, ¿verdad? Dice, Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Dice en esta otra versión, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Lo que pasó, ¿verdad? Lo que usted y yo éramos en el mundo, cuando usted venimos a Cristo, esa vida se terminó. Eso pasa a ser nuestro pasado, ¿verdad? Y usted y yo ahora somos una nueva creación en Cristo, ¿verdad? Entonces por eso dice que no debemos de recordarlo, de traerlo a memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el no pedir perdón ni perdonar se vuelve una carga para usted y para mí, para avanzar también en lo espiritual, ¿verdad? Porque usted y yo muchas veces recordamos de algunas cosas que tal vez nos sucedieron, ¿verdad? Que nos pasaron y si no las podemos olvidar, no las podemos borrar, no vamos a recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dice que el perdón de Dios borra y nos da la capacidad de no volver a recordar. Dios pone un fruto, el fruto de Manasés. Dice que el fruto de Manasés en nosotras es que aprendemos a olvidar. Y usted sabe que en la Biblia nos habla de José, ¿verdad? Que José aprendió a olvidar. Imagínense todo lo que a él le hicieron sus hermanos, ¿verdad? Todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó, pero él pudo olvidar. Entonces, incluso en la Biblia usted y yo pues, tenemos ejemplos, ¿verdad? De personajes que pudieron perdonar, olvidar, y entonces el Señor vino y les dio una bendición, los transformó, les dio fruto. Imagínense qué lindo. Dice que allá en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice que todavía no ha alcanzado todo, pero dice que lo que hace es olvidar lo que dejó atrás, porque muchas veces, como les decía, si volteamos a ver atrás, eso se vuelve un peso y no nos deja avanzar, no nos deja llegar definitivamente a lo que está delante de nosotros, al lugar donde debemos de llegar. Dice en Isaías 65:17, pues he aquí yo creo cielos nuevos, dice, y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria, dice. Es lo que les decía, Dios quiere darnos cosas nuevas, pero definitivamente usted y yo, está en usted y en mí que realmente podamos recibirlas, y lo que tenemos que hacer es olvidar. Dice que el apóstol Pablo nos invita a dejar atrás lo que ya pasó y ver solo al frente. Muchas veces no evolucionamos porque seguimos pensando en el pasado, y el Señor dice que Él hace todas las cosas nuevas. Entonces, fíjense que, ¿qué cree usted que nos impide perdonar? Hay muchas cosas, ¿verdad? Yo acá les puse unas cuantas, ¿verdad? Pero me voy a ir algo rapidito porque yo creo que ya se me pasó algo el tiempo. Entonces dice que lo que nos impide perdonar primero es nuestro orgullo, ¿verdad? Somos muy orgullosas, hermano. Tal vez usted no, pero yo sí he sido orgullosa, ¿verdad? Entonces dice el orgullo, el miedo. Somos miedosas también. El pecado, la amargura, dice, y la vergüenza. Eso muchas veces nos impide perdonar, pero también nos impide pedir perdón, ¿verdad? Si usted y yo somos orgullosas, ahí sí que nos va a costar, ¿verdad? Nos va a costar pedir perdón, aceptar nuestros errores, ¿verdad? Porque definitivamente cuando usted pide perdón es porque usted acepta que ha fallado, usted acepta que no ha hecho las cosas bien, ¿verdad? Y definitivamente humillarnos delante de Dios, dígame, es fácil. ¿Por qué? Porque usted y yo no lo vemos, pero humillarnos delante de otra persona no es fácil, ¿verdad? Sobre todo reconocer que yo me equivoqué, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, ayúdanos, quita todo orgullo de nosotras, ¿verdad? Quita ese temor. Dice allá en Salmos 138:6, no sé si alguien me lo puede leer, perdone. Ahí nos habla del orgullo.
Pero, ¿qué nos dice ahí en Salmo 138:6? Amén. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Amén. Imagínense, el Señor no le gusta que usted y yo seamos orgullosos. Eso no agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, pero si usted y yo somos humildes, dice que Él va a estar cerca de nosotros. Él va a estar ahí, ¿verdad? Y cuando usted y yo nos arrepintamos y realmente pidamos perdón, le pidamos la ayuda que necesitamos, Él no va a dudar en dárnoslo. No lo va a dudar. ¿Por qué? Porque ha visto nuestra condición, ha visto que nos hemos humillado, ¿verdad? Dice que también el miedo. Y allá en 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha dado. O sea, tenemos que tener claro, ¿verdad? De que si usted y yo muchas veces el miedo nos impide pedir perdón, porque dígame si a usted no, el miedo no le ha impedido pedir perdón. Sí, muchas veces uno dice, ay, no, es que me da miedo que me van a decir o algo, ¿verdad? Y definitivamente pasa, hermanas, pasa. Y se lo voy a poner acá en la iglesia porque aquí estamos, ¿verdad? Entonces, a veces pasan en mi caso, ¿verdad? Con las servidoras, perdonen servidoras, pero siempre pasa algo, por ejemplo, ¿verdad? Que se quebró algo allá en cocina, ¿verdad? ¿Quién fue? Nadie fue. Pero definitivamente si usted y yo no tuviéramos temor o no fuéramos orgullosos, porque ahí también entra el orgullo, ¿verdad? Venir, sí, hermana, yo fui, perdón. No, pero nunca fue nadie. Nadie fue y definitivamente uno se queda así, ay Señor, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos porque cuántos años tenemos de estar aquí y cuando cometemos un error no podemos humillarnos y decir, sí, hermana, yo fui, perdone, yo no me di cuenta. O sea, se puede decir fácil, ¿verdad? Porque definitivamente yo ahorita le puedo decir a usted, ¿verdad? Ay, sí, yo fui, ¿verdad? Yo fui. Pero ahorita, pero en el momentito, sí, definitivamente tenemos que venir y matar ese orgullo, matar ese miedo, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder venir y decir, sí, yo fui, ¿verdad? Yo me equivoqué, pero nos cuesta, ¿verdad? A mí me cuesta, hermanas, me cuesta muchas veces decir, sí, me equivoqué, ¿verdad? Pero yo sé que voy en el proceso, yo sé que el Señor me está transformando, ¿verdad? Tengo que ser transformada para que el Señor pueda completar esa obra en mí, ¿verdad? Y pueda estar preparada para irme con Él. La amargura, imagínense, muchas veces estamos amargadas sirviendo. Yo le decía al Señor, Padre, quítanos toda amargura, ¿verdad? Quítanos todas, porque mi papá hablaba el domingo del servicio, cómo damos nuestra ofrenda. Muchas veces venimos a servir y siempre, perdonen, yo siempre voy a hablar de las servidoras porque es el departamento que me toca, ¿verdad? No puedo hablar de la alabanza porque no estoy en la alabanza, yo no sé qué pasa en la alabanza, ¿verdad? Pero en servidora sí. Entonces yo le decía, Señor, ayúdanos, porque cuando mi papá decía, ¿verdad? Que cuando vamos a trabajar, si nos vamos temprano, ¿verdad? Quiero llegar temprano, porque si no me van a descontar el dinero, ¿verdad? Como decía Manapati, no tenemos que tener amor al dinero, ¿verdad? Pero cuando me toca mi servicio, nos cuesta, hermana. Le digo nos cuesta porque yo no le voy a decir que yo nunca he venido tarde. Sí, he venido tarde, me ha costado, pero definitivamente el Señor ve la intención de nuestro corazón. Y yo siempre lo he tenido claro, ¿verdad? Yo sé de que hay hermanas acá que se han acercado a mí y me han dicho, mi hermana, ya no puedo venir temprano por esto y esto, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Uno comprende, ¿verdad? Uno puede comprender, pero muchas veces se nos hace como que un hábito, ¿verdad? Llegar tarde, pero no aviso. Ahí hasta que llegue, que se den cuenta, ¿verdad? Pero no, definitivamente pidámosle al Señor, ¿verdad? Que nos quite todo aquello que a Él no le agrada, ¿verdad? Porque eso no le agrada al Señor. Entonces, también dice que hay beneficios cuando usted y yo perdonamos. Dice que nos sana. El que perdona se deshace de recuerdos dolorosos, de la ira y de deseos de venganza, que era lo que yo le decía. O sea, siempre cuando usted y yo estamos humanamente en la carne, ¿verdad? Ustedes cuando le hacen algo, usted se va a querer vengar. O sea, el cuerpo pide o exige venganza. Dígame si no. Sí, el cuerpo exige venganza, pero ¿qué exige el espíritu? Perdonar, ¿verdad que sí? El espíritu exige que usted perdone a su hermano, pero muchas veces como estamos más
más llenas de carne, ¿verdad? Por eso es necesario que nuestro corazón sea circuncidado para quitar el exceso de carne, porque tenemos más carne que espíritu, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a querer nuestra carne? Vengarse. Vengarse, ay, no, esto que me hizo mi hermana, va a decir, yo no se lo voy a pasar. No, ¿verdad? Usted nunca ha pensado eso. Primero Dios. Entonces, definitivamente, eso es lo que va a querer nuestra carne, vengarse. Decir, ay, no, es que esto que me hicieron. Pero ¿sabe qué? Muchas veces usted y yo solo vemos nuestro lado, ¿verdad? Definitivamente solo vamos a decir, ay, no, es que a mí me hicieron, pero realmente cuando no está en el espíritu, sino que en la carne, no puede dimensionar que realmente es uno el que está mal. Realmente por eso dice la palabra que tenemos que tener ojos de viviente, ¿verdad? Por dentro, para que usted y yo nos podamos juzgar y decir, ah, no, sí tenían razón, ¿verdad? Sí me dolió, pero tenían razón, ¿verdad? Porque realmente yo fui la que me equivoqué y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces lo que venimos es, no, es que lo que me hicieron y que eso no se hace y que aquí, que allá. Siempre lo hacemos, perdonen que se los diga, pero siempre va a pasar un pensamiento en nuestra mente de decir que así fue, ¿verdad? Entonces dice, que libera a quien nos lastimó, dice, que era el ejemplo que yo les puedo dar, que yo liberé a mi esposo, ¿verdad? Porque sí me lastimó en su momento, pero yo lo seguía atando por mucho tiempo más. Y entonces cuando usted y yo perdonamos, liberamos a la persona que nos lastimó. Dice que quita el corazón de piedra, dice, porque cuando usted y yo no hemos podido perdonar, dice que nuestro corazón se endurece, se vuelve insensible. Entonces dice que cuando usted y yo perdonamos, prácticamente esa coraza que quizás se puso, ¿verdad? De duro, ¿verdad? Se empieza a despedazar y a despedazar. Dice que nos libera. El rencor nos ata a un momento, a una persona. Imagínense, muchas veces usted y yo estamos atados a otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo hemos perdonado. Y definitivamente el Señor quiere que usted y yo ya no estemos atados a otras personas, que solamente estemos fijos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Que fue de perdonarnos primeramente a nosotros también podamos venir y podamos perdonar y liberar a esa persona que está atada, ¿verdad? Dice, el rencor nos ata a un momento, dice, en un momentito usted y yo nos atamos a otra persona por algo pequeño, ¿verdad? Por algo pequeñito que tal vez pasó, ¿verdad? O puede ser grande, ¿verdad? Pero nos atamos. Imagínense que usted tal vez va caminando y lleva ahí el lazo y usted trae un montón atrás porque no ha perdonado a 10. Imagínense, usted viene y tiene amarrado su piecito y atrás de usted vienen 10 personas. Y eso es un peso, por eso le decía que es un peso, porque no la deja avanzar. Usted quiere caminar y quiere caminar, pero eso no la deja avanzar. Y usted tiene que empezar a soltar, a perdonar. ¿Para qué? Para que usted empiece a ser libre. Y entonces ya usted pueda correr, usted va a poder correr en las cosas del Señor, en lo que Él ya ha preparado para usted y para mí. Vamos a correr en el lugar, en el camino donde el Señor nos puso. Dice que nos reconcilia. El perdón abre cerrojos, dice. Entonces hay tantos beneficios, pero fíjense que a mí me impactaba porque dice que también hay beneficios en nuestro cuerpo, no solamente en nuestro espíritu y en nuestra alma. Dice que, yo estaba leyendo, ¿verdad? Y así que los que hablan de eso son los psicólogos, ¿verdad? Y entonces dice que cuando usted no perdona, sí hay cosas que afectan cierta parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces acá dice que hay menos síntomas de depresión. O sea que la gente que está en depresión es porque no ha podido perdonar o porque no ha pedido perdón, cualquiera de las dos. Dice que hay menor grado de ansiedad, de estrés y de hostilidad. Imagínense, usted vive estresada todo el tiempo, hermana, santo Dios, hay que ver a quién no ha perdonado o a quién no le ha pedido perdón. Dice que también mejora la salud del corazón, dice, imagínense. Y dice que mejora nuestra salud mental. Todo eso, dice que hay otras cosas que afectan, ¿verdad? Pero solamente le coloqué esas, pero imagínense todo lo que afecta el no poder perdonar. Y no solo en el alma, en el espíritu, sino que también en nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice allá en Lucas 6:27 al 28, pero a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, dice,
bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Imagínense, eso que el Señor nos pide ahí es bien difícil, pero el Señor ya lo hizo, ¿verdad? El Señor ya lo hizo porque cuando Él fue a la cruz, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, y todo lo que habían hecho, todo lo que le habían hecho a Él, todo el dolor que Él había sufrido, ¿verdad? Que había llevado en esa cruz, y aún así Él los perdonó. Y por eso acá nos dice el Señor que tenemos que hacerlo nosotros también. Dice que perdonar siempre es una decisión. El perdón transforma una oportunidad de sanidad y crecimiento espiritual. El perdón es una batalla espiritual. O sea, cuando usted y yo queremos perdonar, eso es una batalla. Estamos batallando porque, como le decía, nuestra carne no quiere perdonar, pero nuestro espíritu sí. Entonces es una batalla espiritual y solo con la llenura del Espíritu Santo vamos a poder perdonar. Dice que la falta de perdón, como le decía al principio, endurece nuestro corazón, y eso está en Mateo 13:15. Porque tienen el corazón endurecido, dice, no oyen bien y tienen los ojos cerrados. Imagínense, tener el corazón endurecido no solo afecta nuestra insensibilidad, ¿verdad? Sino que también dice acá que no nos deja escuchar bien, que no nos deja ver. Por lo tanto, dice, no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. Imagínense, o sea, un corazón endurecido no permite que venga la sanidad. Dice que en la medida que perdonamos, vamos a ir evolucionando, avanzando, porque olvidamos el daño que hicimos nosotros también. Porque como le digo, no solamente es que nos hagan, sino que nosotros también hicimos, ¿verdad? Porque qué fácil es decir, ay sí, que me vengan a pedir perdón y que me vengan a pedir perdón, pero yo pedir perdón es lo más difícil. Dice, allá en Mateo 13:15, siempre en otra versión, dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que los sane. Imagínense, no podemos volver. Dice, el año pasado se nos declaró un año del Shuv, ¿verdad? Volver. Pero muchas veces si nuestro corazón está endurecido, no pudimos volver. No sé si usted se ha preguntado, ¿verdad? Y tal vez muchas veces no estamos todavía en el deleite porque no nos volvimos, ¿verdad? Pero el Señor nos permite que usted y yo nos volvamos a Él. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de ese deleite y para que Él pueda venir y sanar lo que tenga que sanar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Dice en Marcos 11:25, pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados, dice. Muchas veces guardamos ese rencor en nuestro corazón, ¿verdad? Guardamos esa espinita ahí, ¿verdad? Y como le digo, siempre esa espinita va a estar ahí, ¿verdad? Y hasta que usted y yo podamos perdonar, va a salir. Dice, bueno, pues acá en Mateo 18, del 21 al 35, acá nos da un ejemplo, ¿verdad? Dice, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? Dice, ¿debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces y 7 veces. Imagínense, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Muchas veces tenemos que perdonar. Dice, el reino de Dios se puede comparar con un patrón que decidió hacer cuentas con sus siervos, dice. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que tenía una deuda muy grande, dice. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El patrón ordenó que lo vendieran junto con su esposa, hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Fíjese que acá, pues a mí me llamaba la atención porque, por ejemplo, muchas veces usted y yo también llevamos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos en esa parte de arrastrarlos, ¿verdad? De arrastrarlos cuando no hemos perdonado, ¿verdad? O sea, si yo no perdono algo, es algo que les va a afectar también a ellos.
le va a afectar a mi esposo, le va a afectar a mis hijos, a nuestras generaciones, ¿verdad? Y aquí dice, entonces el siervo se puso de rodillas y empezó a rogarle al patrón, diciéndole, por favor, tengan un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que debo. El patrón sintió compasión, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Imagínense, dice que lo dejó libre. Pero luego viene la otra parte, dice, cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía poco, o sea, él debía menos, imagínense, al que ya lo habían perdonado debía mucho, pero había otra persona que debía menos a este mismo. Entonces, por eso le decía, qué rico es sentirnos perdonados, pero nosotros perdonar a otros es muy difícil, muchas veces. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que le debía poco. Entonces el siervo a quien el patrón había perdonado, agarró al otro del cuello y le dijo, págame lo que me debes. El compañero se puso de rodillas y empezó a rogarle, por favor, ten un poco de paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, eres un mal siervo, imagínense, te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero así como yo la tuve contigo? Por eso le decía, el Señor ya nos perdonó a nosotros, por eso tenemos la capacidad nosotros de poder perdonar. Por esta razón el patrón se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Imagínense, si usted y yo no perdonamos de verdad, porque realmente, hermanos, lo que usted y yo, los pecados que nosotros cometimos eran muchos, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. ¿Por qué nosotros no tener misericordia de un hermano que quizás no hizo lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Fue una falta, ¿verdad? Una mala mirada, ¿verdad? Porque a veces hasta por una mala mirada, hermanas, no perdonamos. Digo yo, pues, entonces, o una mala cara, no sé, ¿verdad? Algo pequeño, pero que usted y yo no podamos perdonar. Dice que si nosotros no lo perdonamos de todo corazón, dice que a el amo, ¿verdad? En este caso también figura del Señor, lo veía yo, ¿verdad? O sea, no nos va a perdonar, ¿verdad? Porque nosotros no estamos cumpliendo la palabra, porque la palabra dice que perdonemos. Dice otro ejemplo, cuando Jesús, ahí en Marcos 2 del 1 al 5, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y usted y yo sabemos la historia, ¿verdad? De que cuando el Señor le dice esa palabra, prácticamente él recuperó también la movilidad de sus piernas, ¿verdad? Porque era paralítico. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo el perdón ahí? Vino y sanó su cuerpo. Entonces muchas veces, por eso les decía yo, muchas veces también nuestro cuerpo es afectado cuando usted y yo no perdonamos, ¿verdad? Y necesitamos pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé esa capacidad de poder perdonar. ¿Para qué? Miren, a veces yo le pregunto al Señor, ¿verdad? Yo le digo, Señor, ¿por qué tantos años puede pasar una persona con la misma afección física, ¿verdad? Porque a veces uno se lo pregunta, ¿verdad? Yo a veces le he dicho al Señor, ¿por qué la persona no puede sanar, ¿verdad? Si ya son muchos años, ¿verdad? Con la misma afección, pero quizás hay algo dentro del alma, ¿verdad? Dentro del corazón que necesita, ¿verdad? Perdonar o pedir perdón, ¿para qué? Para que el Señor le sane su cuerpo también. El Señor quiere sanarnos completamente, que sea una sanidad integral, ¿verdad? Fíjense que yo estuve sufriendo el año pasado y creo que el antepasado de mis riñones. Y yo le decía al Señor y le preguntaba, Señor, ¿por qué?
¿por qué no puedo sanar, verdad? ¿Por qué regresa? Porque eso es como que fuera un círculo así, ¿verdad? Que está hoy, bueno, se sana y vuelve a pasar, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué? Y hace, no sé si tal vez un mes o más, mi papá me decía algo que yo no entendía y logré entenderlo ese día, ¿verdad? Él me decía, hija, te has estancado. Tienes que pedir perdón o perdonar. Y yo me quedé pensando y le dije al Señor, Señor, muéstrame dónde está el punto, ¿verdad? Si es perdonar o pedir perdón. Y entonces ahí entendí que yo no había perdonado a alguien. Y entonces cuando yo vine y perdoné, yo sentí el alivio. O sea, y entonces yo decía, Señor, sí me había estancado. Yo no sé si usted puede reconocer cuando se ha estancado, cuando usted ha menguado en buscar al Señor, cuando usted ha menguado en pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo, porque uno se vuelve insensible, hermanos, de verdad. Usted no crea que porque uno está aquí de ayuda pastoral, perdonen las demás ayudas, ¿verdad? Tal vez a ella no les ha pasado, pero uno a veces está aquí de ayuda y uno se vuelve insensible también, estando aquí en la iglesia. Entonces yo le decía al Señor, entonces cuando me pasó eso, yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque el Señor nos habla, hermano, nos habla y nos dice dónde está el problema. Pero lo que pasa es de que usted, y también nos da la solución al problema, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que usted solo escucha el problema, pero no quiere la solución, ¿verdad? Y peor si le dice, te tenés que humillar, o sea, no queremos, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces no viene la sanidad. Y se los digo, hermano, de verdad, el Señor quiere sanar su cuerpo. Yo sé que hay muchas que quizás aquí han estado sufriendo de algún dolor físico, pero créanmelo, y se los digo de verdad, porque el Señor así me lo ha puesto, de que el Señor las va a sanar. Pero desde el momento en que usted reconozca su condición y usted pueda reconocer qué es lo que tiene que hacer, que usted pueda hoy venir y decir, sí, Señor, el no perdonar a mi esposo, el no perdonar a mi hija, a mi hijo que me hizo esto, eso no me ha dejado. Y eso me ha tenido atada, me ha tenido enferma, y no solo enferma espiritual, sino que enferma físicamente. Y eso es lo que el Señor quiere, es traer sanidad el día de hoy. Dice allá en Salmo 103, 17, pero la misericordia del Señor permanece desde siempre y para siempre sobre aquellos que le temen. Su justicia no abandonará jamás a los hijos y nietos. Miren, la bendición que el Señor trae para nosotros y para nuestras generaciones es grande, pero es en la medida que usted y yo podamos perdonar. Y fíjense que yo acá les quería hablar rapidito sobre José, porque usted sabe que José fue bendecido. ¿Pero por qué? Porque él aprendió a perdonar. Él perdonó. Dice allá en Génesis 45, 1 al 4. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello, dice. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Imagínense, lo que los hermanos querían, hicieron, pues fue algo malo, ¿verdad? Fue algo que uno lo piensa y dice, ¿cómo mi propio hermano me va a vender? ¿Verdad? Uno dice, ¿cómo y por qué mi hermano me tiene envidia? ¿Y por qué? Pero todo tiene un propósito, todo tiene un proceso. Fíjese que nuestro apóstol hablaba anoche al final de la guerrilla y de los soldados, ¿verdad? Y fíjense que mi papá fue soldado, pero el hermano de mi papá era guerrillero. O sea, eran hermanos biológicos, solo que uno estaba en un bando y el otro en el otro bando, ¿verdad? Y entonces yo me quedaba así, ¿verdad? Porque él decía, imagínense lo que hacían los guerrilleros, y mi papá lo miraba y mi papá no le guardó rencor a su hermano. Mi papá pudo perdonar a su hermano. Entonces yo le decía, y eso trajo que sus generaciones, en este caso nosotros como hijos y sus nietos, por ejemplo mi hija y ahora bisnietos,
puedan alcanzar bendición. ¿Por qué? Por algo que Él hizo. Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero que si yo guardo algún rencor o no puedo perdonar a alguien, afecte a mis generaciones, afecte a mis hijos, a mis nietos, no, ¿verdad? Entonces yo me impactaba eso que decía nuestro apóstol, porque él decía, la gente no perdonaba a los guerrilleros, ¿verdad? Porque ellos hicieron muchas cosas malas, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar y pues mi papá ya no está, pero no le pude preguntar, ¿verdad? Pero ayer que yo lo escuchaba, yo vi la relación que ellos tenían y era una relación tan hermosa. Y yo decía, ¿cómo pudo haber sido, verdad? Si estuvieron en contra, ¿verdad? Si uno estuvo en un lado y el otro en otro lado y en algún momento se pudieron haber encontrado, ¿verdad? Y decir, bueno, te tengo que matar, ¿verdad? A su propio hermano, ¿verdad? Y entonces yo le decía, santo Dios, dije, pero mi papá lo perdonó. Hubo perdón entre hermanos. Mire, cuando hay perdón entre hermanos, hay una bendición tan grande que se activa, hermanos, y no solamente en lo biológico, sino que en lo espiritual. Si usted y yo tenemos algo contra alguno de nuestros hermanos, busquemos la reconciliación, porque el Señor lo que quiere es traer bendición en medio de ese proceso. Dice allá en Génesis 48:8, cuando Israel vio a los hijos de José, preguntó, ¿quiénes son ellos? José le contestó a su papá, estos son los hijos que Dios me dio aquí. Luego Jacob dijo, te ruego que me los traigas acá y yo les daré mi bendición. Imagínense, ellos, Efraín y Manasés, recibieron la bendición de su abuelo. Y entonces eso era lo que yo le decía al Señor. Nuestros hijos traen bendición, nuestros nietos traen bendición, pero va a depender de las decisiones que usted y yo tomemos en este momento, ¿verdad? Dice en Génesis 50, 20 al 21. Ustedes se propusieron hacerme mal, decía José, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No teman, no tengan miedo, dice. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Imagínense que alguien le haya hecho a usted algún mal. Usted le tiene que hablar con ternura y con bondad y abrazarle y decirle, no, tal vez lo que tú querías era algo malo, pero el Señor quería enseñarme algo bueno, ¿verdad? Y muchas veces no lo vemos de esa forma. Dice en Génesis 50, 22 al 23, José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años, o sea, se le alargaron los años de vida también. Dice que alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. Eso no lo enseñaba mi papá, ¿verdad? Que cuando él recibió también a sus hijos, dijo que eran sus hijos, ¿verdad? Efraín y Manasés dijo, son mis hijos, dijo. Y lo mismo le pasó a él, imagínense. Dijo que él recibió como hijos suyos a los que eran sus nietos. Imagínense, dice que el perdón nos hace vivir lo suficiente para ver aún a nuestras generaciones ser bendecidos, poder ver hijos, nietos, bisnietos siendo bendecidos. Miren, mi mamá biológica, ella es una mujer de fe, como sé que también mi madre espiritual, pero mi mamá biológica, ella siempre dice, yo no me voy a ir de esta tierra sin ver, hace poco decía, sin ver un hijo de Walter, que es el más pequeño, y el Señor se lo va a conceder. Nietos, bisnietos, ya tiene bisnietos. Entonces yo le decía, definitivamente las bendiciones que el Señor tiene preparados para usted y para nuestras generaciones son muy grandes. Dice allá en primera de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero usted y yo tenemos que confesar nuestro pecado, ¿verdad? Si usted y yo lo confesamos, Él nos va a limpiar. Dice en Isaías 1:18, vengan ya, dice, vamos a discutir en serio a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré, dice el Señor. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán
de lo mejor de la tierra, dice esta versión, gloria a Dios. Imagínense, vamos a comer de lo mejor de esta tierra, vamos a poder deleitarnos, va a ser deleitoso todo lo que usted y yo podamos hacer en el Señor. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza, dice, habrá una transformación en nuestra vida cuando sepultamos lo que no nos deja avanzar. Dios transforma la tristeza en gozo, transforma el agua en vino. Dios es un Dios que transforma. Pasan los años y no cambiamos. Dice, cuando usted y yo estamos acá en la casa del Señor y tenemos más de, pueden ser 10, 15 años, 20 años, pero no cambiamos, es porque estamos amargados por no perdonar, por no soltar el pasado. Dice allá en Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor se deleita en hacernos misericordia a usted y a mí. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagínense, acá está esta parte que yo les decía, perdonar es borrar, olvidar y sepultar. Eso es lo que hace el Señor. Él viene y borra el pecado de usted y de mí, lo olvida y lo sepulta. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer también con aquellos que nos ofendieron alguna vez. Tenemos que borrarlo, tenemos que olvidarlo y sepultarlo. Dice, se borra, se olvida y se sepulta. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y entonces, en Ezequiel 36:26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo delante de nosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice, aquí Dios nos restaura, nos sana, nos transforma. La transformación de la mente viene acompañada de un nuevo corazón. Cuando Dios borra, no deja rastro. Cuando Dios borra, no deja rastro de lo que usted y yo alguna vez hicimos, de lo que usted y yo alguna vez fuimos. El Señor lo borra. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta noche con usted y conmigo. Así que le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Hay una transformación para usted y para mí. Hay una sanidad completa, no a medias. El Señor no hace nada a medias. Él todo lo hace completo. Así que le voy a pedir que ahí donde usted está, por un momento cierre sus ojos y que hoy sí usted pueda recordar, traer a memoria aquel momento, aquel lugar, aquella persona con el cual quizás usted tuvo algún inconveniente, pero que hoy el Señor quiere sanar esa herida. Hoy el Señor quiere venir y que usted pueda perdonar, pueda soltar esas cadenas que quizás hemos arrastrado por tantos años, y no solamente para hacerlo libre a usted, sino que también para hacer libre a aquella persona a la que usted no ha liberado. Así que en el nombre de Jesús, papito lindo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote primeramente, Señor amado, porque sé que has sido tú, Señor, el que has puesto esta palabra, Señor amado, porque tú conoces la necesidad de cada una de mis hermanas, Señor. Tú conoces, Señor amado, por lo cual ellas han pasado, Señor. Tú, papito lindo, conoces esos momentos difíciles, Señor, que quizás pasaron de niñas, que quizás pasaron de adolescentes, quizás en su matrimonio, Señor amado. Quizás un matrimonio, Padre, que no pudo quizás salvarse, papito lindo, por alguna diferencia, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, y hoy te presento a cada una de mis hermanas, Señor amado, para que tú puedas sanar, papito lindo, para que tú puedas sanar aquellos
emociones, Señor amado, que ellas tienen en su corazón, en su mente, papito lindo. Que pueda venir, Señor, esa sanidad completa, que tú puedas quitar ese corazón de piedra, esa insensibilidad, Señor. Quizás no hemos podido perdonar lo que nos hicieron, Señor amado, porque dañaron a nuestros hijos, Señor. Pero Padre, hoy nos presentamos, Señor, y reconocemos, papito lindo, que solamente tú puedes traer sanidad y perdón a nuestras vidas. Gracias te doy, papá. Gracias, papito hermoso, porque eres tú quien sana, papá, nuestro corazón. Eres tú quien quita, Señor amado, todo aquello que el enemigo quizás ha puesto en nosotras, Señor. Hoy te ruego, Padre, que traigas libertad a mis hermanas, Señor amado. Libértanos, Señor, libértanos, papito lindo. Queremos avanzar, no nos queremos estancar, Señor. Queremos ser sensibles a tu presencia. Queremos hoy, como decía tu palabra, que podamos tener amores contigo, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, por favor, que ya no traigamos a memoria, Señor, las cosas pasadas, papito lindo, que aquellas cosas que nos hicieron daño, Señor amado, que si las vamos a recordar hoy, Señor, es para poder borrarlas, para poder olvidarlas y para poder sepultarlas, papito lindo, para que ya no traigan tristeza a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, papá, por favor, te lo suplicamos, papito lindo, en el nombre de Jesús. A empezar. Gracias, papá. Así es, Señor. Queremos empezar con un corazón sencillo, papá. Por favor, Señor. Por favor, papá. Aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver. Sí, Señor. A empezar. Sí, papá. Con un corazón sencillo, Sí, como al principio te conocí. Sabe, hermana, que cuando uno no ha perdonado, uno puede decir ya perdoné, pero una señal que usted y yo no nos damos cuenta que no perdonamos es cuando recordamos el asunto y se nos da vuelta el estómago y nos enojamos y decimos ya perdoné, pero ahí está ese dolor o esa cólera cuando miras a la persona, cuando recuerdas lo que te hizo y dices yo perdoné, pero no es cierto, porque siempre está ese recuerdo y no quieres olvidar. A lo mejor hasta ya se murió la persona, o a lo mejor ya ni está contigo, pero cuando lo recuerdas está eso ahí. Pero hoy el Señor nos hablaba de perdón, y es porque necesitamos escuchar esta palabra. Por amor a ti, por amor a mí, el Señor nos trajo esta palabra. Porque el perdón nos hace libres. Y el Señor nos quiere llevar con Él y saber que tenemos gente atada atrás. Y que la falta de perdón nos da peso, no nos deja levantarnos. Entonces, si tú sientes eso, no es manosearte el alma, Dios reprenda eso, pero abre tu boca y di: yo hoy perdono a esta persona.
Yo no sé cómo va a pasar, Señor. Yo no sé qué va a suceder, pero yo quiero ser libre. Quiero estar para ti, Señor. Quiero estar liviana para cuando tú vengas por mí. Yo necesito perdonar. Si tú necesitas perdonar, abre tu boca. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿cómo no nosotros vamos a perdonar? Por favor, Espíritu Santo, actúa tú. Abre su mente, su corazón de mis hermanas y de mí misma, Padre, para entender a quién debo perdonar. Fue a un hombre, fue a un padre, una madre, fue a un tío, a un primo, un amigo, una amiga, yo no sé. Pero hoy el Señor quiere liberarte de eso. Hoy el Señor vino a transformar nuestra mente y sacar toda esa suciedad de nuestro corazón. Padre, perdóname, papá, por favor. Oh, Rabasaira, abra su boca, tenga la libertad de hacerlo. Usted puede decir, yo no puedo. Sí puedes hacerlo, sí puedes. Aquí es donde vemos la palabra, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos hacer, hermana, en el nombre de Jesús. Oh, abre tu boca. Pídele al Señor, pídele al Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, un momentito más. Un momentito más. Oh, Rabasaira Keiro, Robo Soro Keino. Hay cosas ahí que no te permiten ni ver arriba. Porque te sientes acusada, pero no, hoy el Señor no te viene a acusar. El Señor lo que viene a hacer es a liberarte, a decirte, yo te perdono, ahora tú perdona. Libera a esa persona, libérala en el nombre de Jesús. Eso, en el nombre de Jesús, abre tu boca. Eso, Señor, liberta, Padre, por favor, liberta. Oh, Rabasaira, Kendo, Robo, Soro, Keiro. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Si Jesús perdonó a los que le crucificaron, si Jesús perdonó a los que le pegaron o lo latigaron, ¿cuánto no más nosotras? Ay, Rabasaira, Keiro. En el nombre de Jesús, seamos libres. Seamos libres. Soy Rabasaira, Keiro. Ay, Raba, Santa Kendo. En el nombre de Jesús, eso te. Ay, Raba, Saira, Kendo, Robo, Soro, Keiro. En el nombre de Jesús de Nazaret, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Padre. Oh, eres bueno, eres bueno. No hay otro. Ay, Rabasaira, Keiro. Ay, Rabasaira, Rabasaira. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está llegando contigo. Te está mostrando ahora. Te está mostrando en dónde está. Te está mostrando. Ay, Rabasaira, Keiro. Hoy el Señor trae bálsamo. El Señor trae bálsamo para sanar tu corazón.
En el nombre de Jesús. Padre, ay, eres bueno. Ay, Rabasaira, Rara, Vaira, Cairo. Señor, por favor. El Espíritu de Dios. Sí, Señor, está Espíritu en este Santo. lugar. Sana. El Espíritu de Sana, Dios Espíritu se mueve Santo, en sana. este lugar. Y que olvidemos, Señor, Está todo aquí para aquello, papá. consolar. Está Ay, aquí para Rabasaira, liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu Sí, de Dios Señor. está aquí. Sí, papá. El Espíritu de Dios Señor. está en este lugar. Oh, sí, papito. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, muévete, muévete, muévete. El Espíritu de Dios está en este papá. lugar. Ahí sanando tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve. Gracias, en gracias, este Señor. lugar. Gracias, Padre. Está aquí para consolar. Sí, Señor. Está aquí para liberar. Sí, Señor. Está aquí para guiar. El Espíritu Sí, de Dios Señor. está aquí. Muévete, muévete. Muévete en mí. Muévete en Oh, mí. sí, Señor. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, sí, Señor. Gracias, papá. Muévete en mí. Muévete Oh, sí, en Espíritu mí. Santo, haz la obra, papá. Toca mi Haz mente la obra, y mi Espíritu corazón. Santo. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete sí, en Señor. mí. Gracias, gracias. Muévete en mí. Oh, Dios sí, Espíritu, Señor. muévete en mí. Hay una presencia del Espíritu Muévete Santo en mí, en medio Dios de Espíritu. nosotros, trayendo sanidad, Muévete trayendo en sanidad en tu mí. corazón, trayendo sanidad en tu mente. Oh, sí, aquí está el Espíritu Santo, aquí está, aquí está. Gracias, 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 Señor. Muévete
Dígale gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Oh, Rabasaira Keiro. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos, Espíritu de Dios. Gracias, gracias. Es tan bueno el Señor que nos perdona. Es tan bueno el Señor que se deleita en hacernos misericordia. Es tan bueno nuestro Señor que se deleita dándonos bendición día a día. Es tan bueno, tan grande. Oh Señor, ¿cuántas aquí se sienten perdonadas? ¿Cuántas aquí hemos sido justificadas? Ahora a nosotros nos toca ir y perdonar. Y eso solo llenas del Espíritu Santo. Solo llenas de Él para poder perdonar. Pero perdonar de verdad. No solo te perdono, hombre, te perdono. No. Perdonar de verdad. Que Dios nos ayude. El Señor es tan bueno y tan maravilloso. Yo sé que no queremos terminar, ¿verdad? Pero conforme vayan sintiendo, puede regresar a su lugar para poder dar unos anuncios. Pero quiero hacer. Si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, o te sientes que estás apartada de Dios, hoy ven a pedirle perdón a Él. Quiero volver, Señor, quiero volver. Si dices, como decía hermana Noemí, podemos estar aquí, pero puede que no estemos aquí, estemos pensando en otras cosas. Pero si tú te sientes que debes pedirle perdón al Señor, primeramente a Él, ¿verdad, Señor? Estoy fría, estoy lejos de ti. También aquí podemos orar por ti. Podemos pedirle misericordia al Señor, amén. Tan bello que es el Señor. Vamos a orar por nuestra hermana Beatriz Zamora, que el día de ayer estuvo de cumpleaños. Mire, gloria a Dios. Vamos a que pase adelante. Ayer no nos dijeron nada. Mire, hoy todos les vamos a dar un abrazo. Amén. Vamos a pedir que pase la hermana, por favor. Si usted tiene alguna petición de oración, puede acercarse acá y oramos. Las hermanas nos pueden ayudar a orar por usted. Amén. Si usted no la colocó acá, no importa. Usted puede pasar y le puede decir a la ayuda, mire, quiero que ore por mí por tal cosa. Y así puede ser, amén. Y si no lo hay, pues le voy a invitar a todas mis hermanas que se pongan de pie. Vamos a orar por nuestra hermana Beatriz, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestra hermana Beatriz, Señor, este año que tú le has permitido cumplir, papito lindo, en esta tierra. Te suplico, Señor, que estos años que le has permitido cumplir en esta casa, bajo esta cobertura, Señor, ella pueda deleitarse, Señor, por favor, en lo que tiene y lo que tú le has dado, Señor. Padre, prepara su corazón cada día, Señor, para recibir cosas nuevas de parte de ti, Señor. Que este año que está cumpliendo, Padre, sea un año de ver tu gloria, Señor, de ver tus maravillas, de tener nuevas experiencias en ti, Señor. Te pido, Señor, que le regales salud, Padre, para poder servir, que le regales salud, Señor, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, papito lindo, para que ella pueda servirte con libertad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por favor, bendice a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos, a sus yernos, Padre, bendícelos, papito lindo, a su esposo, Padre, por favor, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús, papito hermoso.
por aquellas peticiones que no fueron dichas, papá, pero están en el corazón de mis hermanas. Yo te suplico que las guardes, papá, en el nombre de Jesús, que respondas conforme a tu voluntad, Señor. También te doy gracias por la vida de mis padres espirituales, Señor, donde estén, guárdalos, cuídalos, llénalos, papito lindo, de salud, llénalos de revelación de tu palabra, llénalos de fuerza de lo alto, Padre amado. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a todas nuestras autoridades, al pastor Tito Pérez, al apóstol. Bendícelo, guárdalo, cuídalo, Padre. Llévanos con paz y con bendición a nuestras casas, sin, papito, perder esta bendición. Reprende, Padre, a todo que quiera interponerse, Señor. Gracias, papá, por interponerse esta bendición, Señor, en el nombre de... Gracias, papá. Te damos gracias, Señor, porque le has permitido, hermana Carlita, salir en victoria de esa operación de sus ojos, Padre. Yo la bendigo, papáito lindo, que pueda ella recuperarse totalmente de su vista, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Solo le quiero decir que el día de mañana tenemos escuela profética a las 8 de la noche. Usted desea conectarse, el link está en el canal de la iglesia por WhatsApp. Ahí búsquelo y lo esperamos que se conecte. El miércoles tenemos servicio de oración. Que el Señor me las bendiga, que vayan con paz y con mucha bendición. Amén.